Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente y exministro de Energía en los estudios de la capital, economista, muy buenos días. ¿Cuáles son los elementos negativos que tiene la vigente ley de hidrocarburos? Muy buenos días. Yo empezaría por señalar que el proceso mismo deja mucho que desear. Le he escuchado hace pocos minutos aquí al presidente de la Asamblea decir que el día en que se aprobó esta ley fue un día glorioso. Yo diría que fue un día vergonzoso para la Asamblea Nacional, que no demostró capacidad para asumir un reto complejo y que permitió que esta ley importante, urgente para el país, sea aprobada de una manera atropellada, sin debate, recurriendo incluso a las viejas prácticas de la partidocracia, cuando el bloque de Alianza País se escondió frente al debate. Yo creo que es lamentable. Y ahora, sobre la ley misma, hay muchas otras cosas que podríamos analizar. Sí, por supuesto. Adelante, economista. ¿Cuáles son los elementos negativos? ¿Qué es lo que debió haberse mejorado durante el debate que no se dio? Primero debió haber habido debate, y ese debate estuve ausente. Yo le he escuchado al ministro Pastor en alguna intervención radial la semana pasada, que hay algunos elementos positivos que fueron trabajados en la Comisión de lo Económico y incorporados en el proyecto que debía haber sido debatido la noche del domingo pasado, pero que se quedaron al margen porque no hubo ese debate, porque no hubo la responsabilidad en la Asamblea para asumir este reto histórico de transformar los contratos petroleros. Yo coincido con la necesidad de una reforma a la ley de hidrocarburos. Es indispensable, es fundamental. Hay que poner en vigencia las leyes en función de lo que manda la Constitución de Montecristi. Pero lamentablemente, las reformas que ya se transformaron en ley por el Ministerio de la Ley tienen varios aspectos que afectan a la Constitución. Uno fue mencionado aquí. Por ejemplo, el hecho de que se trataron varios temas en un solo cuerpo legal. Un tema que tiene que ver con los hidrocarburos, con la reforma a la ley tributaria y con temas laborales. Eso afecta el artículo 136 de la Constitución. Luego tenemos el otro tema mencionado también aquí, que tiene que ver con el hecho de que una ley ordinaria está reformando una ley superior, una ley, ¿cómo se llama? Orgánica. No hay leyes especiales. Esa figura de las leyes especiales que mencionó el ministro Pasto no existen. Hay leyes ordinarias y leyes orgánicas. Especiales no existen. Yo creo que el ministro no solo tiene que preocuparse de los temas económicos, sino que tiene que estar con sus asesores preocupado de los temas legales y particularmente del cumplimiento de la Constitución. Igualmente me preocupa a mí, por ejemplo, el hecho, podría mencionar otros casos de inconstitucionalidad, pero no vamos a tener el tiempo suficiente, Lenin, el hecho de que se haya introducido en la ley de hidrocarburos la posibilidad de entregar a dedo, porque eso significan las adjudicaciones directas, los campos que sea, mejor dicho, contratos para exploración y o explotación. Y o explotación significa que al menos legalmente ahora, si es posible, entregar los campos maduros de Petroecuador a empresas estatales o empresas mixtas. Que ahora el presidente, Libertadores, todos esos. Vimos que el presidente Correa se expresó a favor de esta posibilidad en entrevista que fue aquí difundida. Ese pedacito de la entrevista que me parece clave, el día 28 de noviembre del año 2007, cuando decía que podía entregar a varios países, a varias empresas estatales de países estos campos petroleros, y de hecho hizo realidad cuando se entregó el campo Sacha a la empresa estatal de Venezuela. Ahora supongamos que ha cambiado de opinión, y me parece muy bien. Lo primero que debería hacer entonces es dar marcha atrás del contrato con Sacha. Sería coherente para estar de acuerdo a su cambio de opinión. Pero el problema grave es el siguiente. Supongamos que este gobierno no entrega ningún campo en explotación. Le tomo la palabra al ministro Pastor, que dice que interpretaba también el pensamiento del presidente Correa. Pero no van a estar permanentemente ellos en el gobierno. ¿Qué pasa si viene uno de los gobiernos de inspiración neoliberal, entreguistas en esencias, y encuentran que este gobierno, esta Asamblea Nacional, que dice haber salvado los recursos del Estado en un hecho glorioso, que para mí es vergonzoso, dejó abierta la puerta y la ventana. Dejó abierta la puerta para que entre el gato y se lleve el queso. Esa es la realidad. Es doloroso, es complejo. Y luego podríamos analizar sobre la validez o no de los contratos plasmeados. Economista. Porque la idea de prestación de servicios, Lenin, no es nuevo. Ya tuvimos contratos de prestación de servicios que no funcionaron.
se los transformó en contratos de participación, no funcionaron, y ahora volvemos a los contratos de prestación de servicios que son sumamente complejos y difíciles de cristalizar y que a lo mejor no dan los resultados esperados. Economista, esperamos pues profundizar este diálogo y otros sobre otros temas en una próxima oportunidad. Agradecemos su presencia.